Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un texto, bastante denso diría yo, sobre temas clave: la comunidad política, el poder, la moral. Y todo con una mirada cristiana. La base es una ponencia de Hernán Andrés Carmona. Y bueno, nos lanza una pregunta que da para pensar, Dice: ¿es la comunidad política una expresión de nuestra vocación social como seres humanos? Esa será un poco nuestra guía hoy. Exacto. La idea es ir desgranando qué entiende la doctrina social de la Iglesia por comunidad política, qué papel juega el Estado, cómo se integra la fe y, claro, qué tiene que ver esto con la democracia, con nuestra vida como ciudadanos. Es intentar comprender para poder actuar, ¿no? Más allá de la teoría pura. Pues sí, ¿suena bien? Venga, manos a la obra. Empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente esto de la comunidad política? El texto nos recuerda que es lo que organiza lo público, lo común. Los griegos y romanos lo llamaban república, ¿verdad? Lo contrario a lo privado. Y ojo que participar en la polis, en lo público, se veía como un honor. Como un honor, sí, pero el texto, fíjate, lo contrasta enseguida con la actualidad. Menciona a Adela Cortina y cómo hoy parece a veces que la política es más bien una búsqueda de prestigio, ¿no? Que se aleja de esa idea original de servicio ético. Se pierde un poco esa esencia. Claro, y ahí supongo que entra Aristóteles, ¿no? El famoso animal político. Justo. Para Aristóteles somos seres racionales y nos realizamos plenamente viviendo en la polis, participando. Ser político, en ese sentido clásico, no era necesariamente tener un cargo, era ser capaz de discernir qué es bueno para todos y actuar. Un deber, casi. Entendido. O sea que aunque hoy la política pueda parecer, un lío de intereses a veces, la raíz de esa vocación, según esta visión, sigue siendo el bien común. Vale. Ahora, introduzcamos la perspectiva cristiana que propone la fuente. ¿Cómo cambia esto las cosas? Pues cambia radicalmente, porque el cristianismo pone el acento en algo que en Grecia no estaba tan presente: la dignidad absoluta e intrínseca de cada persona. Da igual su posición social, su capacidad, si es alguien marginado, todos creados a imagen de Dios, con el mismo valor. Eso sí que es un punto de partida muy diferente, la verdad. Totalmente. Y esa es la base, el fundamento del pensamiento político cristiano. Nos ve como seres relacionales, con nosotros mismos, con los demás y, por supuesto, con Dios. Desde ahí, la política no es algo ajeno a la fe, es parte de ella. Es una llamada a transformar el mundo buscando justicia, paz, el bien común. El texto insiste mucho en esto. No se puede ser cristiano solo de puertas para adentro. La fe te empuja a la comunidad, al servicio. Y establece como una jerarquía, ¿no? El texto dice: primero la persona, después la sociedad y por último la organización política, el Estado, que debe estar al servicio de las dos primeras. Lo cual nos lleva a esa pregunta tan interesante que planteas sobre el Estado moderno, el que surge a partir del siglo XVII. ¿Cuánto necesitamos nosotros al Estado? ¿Y cuánto necesita el Estado al ser humano? Y la respuesta que da el texto es clara: lo necesitamos. Sin Estado, dice, caeríamos en una especie de estado natural, un caos, la ley del más fuerte. Reconoce que el Estado es frágil, que permite cosas terribles como las guerras, pero argumenta que es necesario para poner orden, para organizar la vida social. Lo compara un poco con el orden de la creación divina, y su función debe ser subsidiaria. Subsidiaria. ¿Qué quiere decir eso exactamente en este contexto? Que ayuda. Eso es. Significa que el Estado debe ayudar, apoyar, organizar, pero solo cuando la persona o los grupos más pequeños, la familia, las asociaciones, no pueden hacerlo por sí mismos. No debe absorber ni suplantar, sino facilitar. Y, su presencia es innegable. Pagamos impuestos, seguimos normas. No podemos simplemente ignorarlo. Vale, un apoyo necesario para mantener el orden. ¿Y cuál es su herramienta principal para gestionar las tensiones, las injusticias que surgen? La ley, el texto lo subraya muchísimo. Sin una constitución, sin leyes claras, no habría derechos garantizados ni libertad real. La ley es lo que nos saca de la arbitrariedad del poder y permite que nos desarrollemos como personas. Y habla de una libertad que para el cristiano tiene esa dimensión añadida de libertad de los hijos de Dios. Qué interesante esa conexión entre la estructura legal, digamos, y esa libertad más profunda. El texto también menciona la sociedad civil, ¿verdad? Que no todo es Estado o mercado. Efectivamente.
Señala que, además de la lógica de la oferta y la demanda del mercado, existe todo un tejido de organizaciones, asociaciones, fundaciones, ONGs, que no buscan el lucro económico, sino que actúan movidas por la solidaridad, por el bien común, lo que a veces llamamos tercer sector. Y ahí es donde la visión cristiana de la política encuentra un campo de acción muy claro, imagino. Exacto. Esas organizaciones aportan algo que ni el mercado ni a veces el Estado pueden dar fácilmente. Calor humano, cercanía, cooperación, fraternidad. El Papa Francisco insiste mucho en la necesidad de este tejido social frente a una sociedad muy mercantilizada. Y el texto llama a los cristianos a ser activos ahí. Pone un ejemplo muy concreto. Un profesor que anima a sus estudiantes, futuros abogados o ingenieros, a ejercer su profesión con humanidad, con compromiso social. Un Estado que funciona bien necesita esa red de ciudadanos comprometidos y de asociaciones leales, digamos. Hablemos un poco del poder político en sí mismo. Desde esta perspectiva cristiana que nos presenta la fuente, ¿cuándo se considera legítimo? ¿Cuándo está justificado? Pues solo tiene sentido, dice el texto, si reconoce a la persona humana como su fundamento y su fin último. No puede ser el capricho de un gobernante. Debe ser expresión de la soberanía popular. Y parte de una premisa, bastante fuerte, que tanto gobernantes como ciudadanos podemos buscar la verdad y reconocer valores morales universales, y a Dios como garante último de ese bien. Por eso rechaza de plano los sistemas que niegan la existencia de una verdad moral objetiva. Y eso nos lleva directamente a la democracia, claro. Demos, pueblo, kratos, poder. Sí, aunque el texto hace un matiz interesante. Recuerda que la democracia griega original era muy limitada, excluía a mucha gente y que incluso pensadores como Platón la veía inferior a otros sistemas, como la monarquía del rey filósofo. La gran aportación del cristianismo, según esta lectura, es precisamente esa idea de la dignidad universal de toda persona. Ese sería el fundamento moral último que sostiene la democracia moderna y todo el edificio de los derechos humanos. La Declaración Universal de 1948 es un ejemplo claro de esto. Entendido. Entonces, si surge un conflicto, digamos, entre una ley aprobada democráticamente y lo que me dicta mi conciencia personal, ¿qué dice el texto? ¿Quién tiene la última palabra? La conciencia. El texto es muy firme en esto. La conciencia individual es la instancia final. No existe obligación moral de obedecer una ley que vaya en contra del orden moral fundamental. La democracia no se valora aquí por ser necesariamente el sistema más eficiente, sino por basarse en esos derechos humanos y permitir la realización de la persona. Pero, a ver, convierte todo esto al cristianismo en una especie de ideología política. ¿Cómo se situó Jesús mismo frente al poder político de su tiempo? El texto argumenta que Jesús evitó cuidadosamente cualquier inclinación política directa, en el sentido partidista. No buscó ser un líder terrenal. Su propuesta era más radical, buscaba la salvación y la libertad a través de la conversión interior y la relación con Dios. Lo del dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Diferenció claramente el ámbito político del religioso, algo que era muy difícil de entender en la antigüedad y, bueno, todavía hoy en algunas culturas. Su reino no era de este mundo. O sea que no buscaba el poder en el sentido habitual. Más bien al contrario. Denunció las injusticias y se presentó como modelo de servicio. Recordarás lo de «el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor». Su crucifixión, según el texto, fue en parte fruto de malentendidos y manipulaciones políticas y religiosas, pero se ve como la culminación de esa lógica de servicio y entrega hasta el final. Así que la política, desde esta visión cristiana, debe ser fundamentalmente servicio. Y el poder solo se justifica si sirve al bien común. Se menciona a Hannah Arendt. ¿Qué aporta su visión aquí? Bueno, Arendt reflexionó mucho sobre la condición humana y cómo la esfera pública se degrada si pierde su dimensión humana, si se convierte en pura burocracia, en administración impersonal. Su pensamiento conecta bien con esta idea de que la política necesita esa dimensión ética, de servicio real a las personas, combatiendo la corrupción, la ineficacia, la deshumanización de las estructuras. Me he entendido. ¿Y qué dice sobre los partidos políticos? ¿Qué papel juegan en este esquema? Pues su función es necesaria: organizar la pluralidad de opiniones en una sociedad compleja y canalizar la participación ciudadana. Pero lanza una advertencia:
deben ser democráticos internamente y no convertirse en fines en sí mismos, olvidando que están para servir a la sociedad. Y anima a los creyentes a participar en partidos democráticos, a defender los valores cristianos desde dentro. No vale eso de «la política no me interesa» si uno se dice cristiano. Pero hace una distinción importante entre esa acción política partidista y lo que sería la caridad cristiana, ¿verdad? Sí, es clave esa distinción. La caridad, el amor al prójimo ejercido desde la fe, debe ser independiente de partidos e ideologías. Su fin no es lograr un objetivo ideológico, sino actualizar el amor de Dios en el mundo. Y para que la democracia funcione bien, insiste en algo fundamental hoy día: la necesidad de información libre, veraz, creativa, no mera propaganda. El derecho a la información es crucial para que la gente pueda participar con criterio. Y porque el ser humano, dice, está llamado a la verdad. También subraya la importancia de proteger la participación de las minorías. Admite que históricamente hubo recelos desde algunos sectores cristianos hacia la democracia, pero insiste en que su fundamento último, la dignidad individual, tiene raíces profundas en la antropología cristiana. Exacto. Y reitera un principio básico: la persona humana nunca puede ser utilizada como un simple medio para alcanzar fines ideológicos, como ocurre en los totalitarismos o en el terrorismo de base religiosa. La persona es siempre el fin. Esto lo conecta con la idea de una ley moral natural, unos valores éticos fundamentales que en principio podemos comprender con la razón más allá de creencias específicas. ¿Y si una ley positiva, una ley del Estado, va claramente en contra de esa ley moral natural? Pues se considera, según el texto, derecho contra el derecho. Es decir, una apariencia de ley que no obliga moralmente en conciencia. Menciona que este fue el principio que se usó para desmontar las defensas de los criminales nazis que alegaban simplemente cumplir órdenes. De aquí, lógicamente, se deriva el derecho a la objeción de conciencia. La responsabilidad de la conciencia personal está por encima de una orden política injusta. Nadie puede ser obligado a actuar contra sus convicciones morales más profundas. Llegamos entonces a la tensión práctica, la del día a día. ¿Se puede ser político y ser cristiano coherente a la vez? A veces parece muy complicado conciliarlo todo. Claro que sí. Y que de hecho es un honor poder servir a la comunidad desde esa vocación. Pero pide realismo. La política es, a menudo, el arte de lo posible. No siempre se tienen los medios o las mayorías parlamentarias para hacer todo lo que uno querría según sus principios. Por eso dice, no se puede estar siempre reprochando a un político cristiano por aceptar acuerdos o por no lograr todo lo que se propone. Hay que entender el contexto. Pero sí que habrá líneas rojas, imagino. Absolutamente. Hay decisiones que violan principios morales esenciales. El texto menciona explícitamente la vida, la libertad, la dignidad humana, que nunca deberían aceptarse por una cuestión de conciencia. Un político no podría llamarse cristiano si conscientemente apoya o promueve leyes que vulneran esos principios fundamentales. Ahí el límite es claro. ¿La Iglesia como institución tiene que aceptar cualquier decisión que salga de un parlamento democrático simplemente porque es democrática? No necesariamente. El texto dice que la Iglesia apoya la democracia como el sistema que mejor respeta la dignidad humana, pero no la idealiza. Mantiene una distancia crítica. Su criterio último es moral, no de técnica política. Por tanto, puede y debe pronunciarse moralmente en contra de leyes o resoluciones, aunque hayan sido aprobadas democráticamente, si considera que atentan contra el bien común o la ley moral. O sea que el poder de la mayoría parlamentaria no es absoluto. Correcto. Las mayorías deben respetar siempre esa ley moral natural y los derechos fundamentales de todas las personas, incluyendo los de las minorías. Por eso, la Iglesia también apoya decididamente la separación de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, como una garantía esencial del Estado de Derecho y de la protección frente a posibles abusos de poder. Es un mecanismo de control y equilibrio. Y ya para ir terminando, ¿cómo describe el texto la relación ideal entre la Iglesia y el Estado hoy en día? Pues ya no es, evidentemente, la antigua alianza de altar y trono. Hay una clara separación entre la comunidad política y la comunidad religiosa. La Iglesia se entiende como parte de la sociedad civil, autónoma en su ámbito. Pero separación no significa ignorancia mutua o enfrentamiento.
Hay ámbitos comunes, la educación, la sanidad, la promoción social, la ética pública, donde la colaboración es necesaria y beneficiosa para todos. La Iglesia respeta la autonomía del Estado y cumple las leyes justas, pero se reserva siempre el derecho a la crítica moral cuando lo considera necesario para defender la dignidad humana y el bien común. La verdad es que ha sido un recorrido, intenso, pero muy clarificador. La política, vista desde esta perspectiva, recupera una dimensión de vocación, de servicio, arraigada en algo tan fundamental como es el bien común y la dignidad de cada persona. El Estado, la ley, son necesarios, sí, pero siempre como instrumentos al servicio de la gente, no al revés. Y la idea de que participar activamente desde la propia fe no es solo una opción, sino casi una exigencia ética, me ha parecido muy potente. Me quedo con esa frase final del texto que mencionaste. Sí, es una imagen muy bella y profunda, ¿verdad? El poder se justifica cuando es servicio. La política se redime cuando es caricia de Dios sobre los pueblos. Creo que resume perfectamente toda esta visión. Preciosa, sí. Y desafiante también. Reflexión y la acción personal de cada uno. ¿Cómo puedo ejercer yo, desde mi fe, una ciudadanía activa, honesta y comprometida con el bien común? Ahí es nada. Una pregunta fundamental para llevar todo esto a nuestra vida diaria. Pues sí, una pregunta para seguir dándole vueltas y sobre todo para intentar responderla con hechos. Muy interesante.